Bueno, mientras nos acomodamos, porque estar aquí dos no es fácil. Siempre lo hemos querido hacer, pero era como, no, mejor solo uno. Pero bueno, el día llegó. Gracias. Quisiera iniciar con esta frase de un pastor profeta que se llama Chris Bolton. Supongo que muchos saben quién es. Y dice: la pasión siempre se ve como sacrificio para las personas que no están enamoradas, ¿verdad? Sí. Pero si usted ama a algo, a alguien, si en su corazón hay amor, ¿verdad? O esto, enamoramiento, ¿verdad? Este amor profundo, cualquier sacrificio va a ser compasión, ¿cierto? No va a ser algo que te vaya a marcar para mal, sino todo lo contrario, para bien, porque amas, y cualquier sacrificio va a ser lleno de pasión. Usted lo puede ver en su trabajo. No sé cuántos han tenido un trabajo en que usted dice: no puede ser, vamos otro día, ¿verdad? Yo trabajé en una clínica como un año fue, y era terrible, pero terrible. Y yo nada más podía dar gracias a Dios por el trabajo, pero realmente por muchas cosas no había pasión, entonces era un sacrificio todos los días. Pero si usted tiene pasión en su corazón, ¿verdad? Qué lindo trabajar con pasión. Es, bueno, lo mejor que a usted le puede pasar. Entonces quería iniciar nada más con esa frase. Bueno, buenos días. Sí, para nosotros realmente es un desafío, lo voy a ser muy honesto, predicar juntos, ¿verdad? Porque tenemos un estilo muy diferente. Y también porque mientras nosotros, aquí como nos ven en este momento, ¿verdad? Al mismo tiempo hay 4 criaturitas del Señor ahí que espero que, ¿verdad? Que no estén haciendo demasiado en la clase, ¿verdad? Siempre nos turnamos, ¿verdad? El poder estar yo con el bebé o Gaby. Entonces realmente, pero es algo que siempre está en mi corazón. No sé si tanto en el de Gaby, ¿verdad? Pero en mi corazón hace rato yo quería poder predicar con ella juntos, porque la verdad es que esa es nuestra historia. Yo no podría venir aquí a hablar y decir: es que el Señor me ha dicho, o he hecho, o he servido, o he logrado, porque nunca podría sentir que es un mérito solo, como personal, propio solamente, sino que siempre hemos sido un equipo. Cuando ella ha tenido que ir y servir y hacer, yo he estado ahí sosteniendo la cuerda, y cuando he tenido que ir yo, que ha sido también más veces, creo, algunas veces que ella ha sostenido la cuerda siempre, por amor, por fidelidad al Señor. Y de eso es lo que nos gustaría hablar hoy. Nos gustaría hablar del servicio a través del amor. Este mes estamos hablando acerca del amor incondicional, del amor, del primer amor, ¿verdad? Recuerdan las prédicas que hemos estado compartiendo. Y esa es la historia, esta es nuestra historia. Yo creo que el matrimonio, de una u otra manera, es servicio en amor, es servirnos los unos a los otros. Jota nos habló una vez acerca de los tipos de amor y los amores románticos y todo ese proceso de enamoramiento, ¿verdad? Que está comprobado a nivel científico que es algo que es pasajero. Esas maripositas en el estómago, ese de que, ay, mi amor, y que veo tu foto y que, ¿verdad? Esas cosas de otra manera pasan. No es que yo quiera decir como que nosotros no estemos profundamente enamorados, no, cada día yo me siento más enamorado de Gaby. Ay, y un día esto estábamos hablando y decíamos eso, cada vez nuestro amor se hace más maduro, se hace más fuerte, se hace más consciente. Y eso es lo que yo creo que al final permanece. Y yo creo que eso es al final lo que realmente construye, y es que el amor es servirnos, es un amor incondicional que sirve al otro en amor. Y ese amor, esa es la fuente que nos permite servir a los demás. Esa es la fuente que nos permite también servir a Dios. Si no estamos claros en ese amor en nuestros corazones, fácilmente podemos perder el camino. Y se los digo porque a mí me ha querido pasar. Y en los momentos en los cuales me he sentido más perdido en decisiones, ha sido cuando no he decidido el amor, cuando no he buscado el amor como motor o como fuente
a la hora de tomar decisiones. Cuando me veo que realmente estoy perdido, estoy tomando decisiones que no están honrando a Dios, es cuando he escogido otras cosas. El orgullo, cuando he escogido tal vez, no sé, el temor, o cuando he escogido, no sé, tal vez simplemente hacer lo que más me conviene o es mejor para mí o para mi familia. Y no siempre es así. Y siendo completamente honesto o transparente. Entonces hoy, de lo que nos gustaría hablar y compartir con ustedes, nos gustaría hablar acerca de una historia que en lo personal a mí me bendice muchísimo y que ha sido un ejemplo para mi vida y que realmente yo creo que para muchos nos ha impactado, y es la historia de David. Y antes me gustaría empezar con 1 Corintios 3:7, que dice lo siguiente: el amor nunca se da por vencido. El verdadero amor, el amor incondicional, nunca se da por vencido. También dice, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y cuando yo pienso en la vida de David, pienso como el amor que él sentía por Dios, la relación tan particular, tan íntima que David de otra manera tenía con el Señor, y que también él entendía que era amado, yo creo que fue lo que ayudó a David a enfrentar todo un proceso de transición. Y hoy nos gustaría hablar de eso. El amor nos guía en medio de las transiciones. Gabriela y yo estamos en medio de una transición, creo que una de las más grandes, de las más fuertes y las más desafiantes de todas nuestras vidas. Y lo único que nos ha ayudado a poder navegar este proceso ha sido el amor al Señor, nuestro amor, el amor a nuestra familia, el amor a ustedes, el amor al propósito de Dios, pero también un amor muy fuerte, que es lo que nos está llevando todos los días a tomar decisiones: el amor a los perdidos, el corazón de Dios para sus perdidos, para sus tesoros que Él está buscando y que nos está llamando a nosotros a, juntamente con Él, ir a buscar esos tesoros. Amén. Entonces, no sé, ¿algo que usted quiera agregar a eso? No, bueno. Entonces, como introducción, hablemos de David. Está bien, David, vayamos un toque a contexto y tal vez pensemos qué estaba viviendo David cuando su vida de un momento a otro fue interrumpida y todo cambió. David estaba en el campo, estaba cuidando las ovejas de su papá. Probablemente pensó que su vida se parecería a la de sus hermanos, ¿verdad? No sé, todos en momentos de nuestra vida decimos, bueno, mi familia vivió esto pasó así, seguramente este va a ser el final, así va a ser mi vida. Pero un día, sin esperarlo, aparece un profeta llamado Samuel, y en este momento él derrama aceite sobre la cabeza de David, y toda su vida, completamente todo lo que él estaba viviendo, lo que estaba experimentando, fue interrumpido. Cuando nuestra vida es interrumpida, puede ser por una palabra profética o lo que sea, puede generarnos temor, puede generarnos incertidumbre. Todo cambió, ya no va a ser lo mismo. Usted está acostumbrado a algo toda su vida durante muchos años y por un momento a otro todo cambia. ¿Ahora qué sigue? ¿Qué va a pasar? No hay seguridad de lo que sigue. Entonces yo puedo pensar en lo que dice 1 Juan 4:18, que dice que en esta clase de amor no hay temor. Está hablando el amor del Señor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Entonces fue ese amor en David. Entonces yo puedo pensar en David y decir que cuando él fue ungido, la interrupción se presenta en forma de una palabra profética. El Señor le dice, vas a ser rey. Viene un cambio, viene una transición para tu vida. Esto de otra manera inquieta la vida de David, abre posibilidades que nunca había contemplado, algo que nunca se hubiera imaginado. Un pastor de ovejas, ¿cómo va a ser rey? El menor de su familia,
el que ni siquiera sus padres ni sus hermanos consideraron. Hasta el Señor le habla al profeta y le dice: no mires su apariencia ni su estatura, porque yo no veo lo que ve el hombre, sino que yo veo el corazón. Entonces, para nosotros es fácil verlo desde esta perspectiva, pero ¿cómo lo estaba experimentando David? ¿Cómo lo estaba viviendo él? Y solo me gustaría hablar acerca, para poder entender y tratar de meternos en la vida de David un poco más. Yo creo que uno de los ataques más letales del enemigo para nuestro propósito es el miedo, es el temor. Cuando nos sometemos y nos fortalecemos al Señor, es ahí donde el perfecto amor de Dios, yo creo que de una manera ofensiva, de una manera estratégica, expulsa el temor. Su amor se mantiene firme en nuestra vida en contra de las amenazas y mentiras, echándolas fuera de nuestra vida, y a la vez esto realmente es lo que nos permite poder seguir nuestro llamado, aún en medio de los desafíos más grandes. Es solamente el amor y la convicción, la certeza que tenemos de ese amor del Padre hacia nuestras vidas. Es por eso que el perfecto amor, el amor que fue completo, que fue satisfecho en la cruz por medio de Jesús, ese amor es el que nos puede mantener firme aún de los momentos más difíciles y más inesperados. Hablando acerca del amor y el temor, que tienen que ver absolutamente nada, ¿verdad? Pero por lo general empieza como a querer ahí confundirnos. ¿Por qué si amo al Señor temo tanto esta circunstancia? ¿O por qué si amo al Señor y le conozco y sé quién es Él? Pero póngale la circunstancia que sea. ¿Por qué empezamos a abrazar temor? ¿Verdad? Eso simplemente no va el uno con el otro, ¿verdad? Es amor y fe y no fe, igual temor, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué queremos como confundirnos al acariciar el temor? Y eso no viene de usted, eso viene de su enemigo, y téngalo así de claro. Cuando yo lo vi así de claro, yo dije, ok, porque cuando yo tengo mucho temor, yo siento que entonces yo soy tan débil, ¿verdad? Es más, esta mentira es la peor. Siento que no amo a Dios lo suficiente y por eso tengo temor. Y la semana pasada el pastor J nos decía que Él nos amó primero y por eso nosotros podemos amarle a Él. Entonces, sí podemos amar a Dios una vez que lo decidimos. Entonces, eso no viene de usted. Claro, hay temores aprendidos y demás, ¿verdad? Pero estos temores que te quieren frenar, que usted dice, hey, yo amo a Dios, o sea, ¿por qué estoy meditando en esto? ¿Verdad? Eso no va con su identidad. Creo que David, lo pasó demasiado, pero hay circunstancias en mi mensaje es este: si el temor te está paralizando, simplemente eso no viene de Dios, ¿verdad? Y veamos muchas circunstancias aquí. ¿Cuántos se han quedado sin trabajo y se han sentido paralizados? ¿Cuántos han terminado una relación y sienten que el mundo se acabó, ¿verdad? Se puso en pausa todo. ¿Cuántos se van a casar, como Jack y su prometida, y hay susto? E incluso hay parejas que no deciden esa decisión, dije lo mismo, que no toman esa decisión por temor, y es muy triste. O personas que deciden no tener hijos por temor, que también es muy triste. Entonces, si el temor te paraliza, simple y sencillamente no viene de Dios. Y David tuvo muchos escenarios, todos los que usted sabe, porque usted lee la Biblia y lo sabe, y hoy solo vamos a repasarlos, en el que él pudo quedarse paralizado, pero él se aferró al plan de Dios para su vida. Ven. Sí, y hay una frase que escuché, hay un libro que estoy leyendo muy, muy interesante sobre un pastor profeta que se llama Greg Coney. El libro trata sobre
el proceso de la transición o la tensión de la transición, que he estado orando y pidiéndole mucho al Señor sabiduría sobre cómo vivir o experimentar una transición. Y el Señor me ha estado hablando muchísimo a través de este libro, y hay frases específicas. Una que dice lo siguiente, dice que la gente te dice que Dios nunca cierra una puerta sin abrir otra, ¿verdad? Hemos escuchado eso varias veces, ¿verdad? No sé, tal vez alguien cuando está tratando de consolarle le dice: hey, mira, tranquilo, si esta puerta se cerró, el Señor fijo tiene otra puerta para vos. Pero hay un tema tal vez que yo creo que nosotros no hemos meditado o no hemos hablado, y que esta frase pues me tocó bastante. Esto puede ser cierto, pero el autor dice: pero nunca te cuentan sobre el pasillo que hay en el medio. Y es interesante, estaba revisando, cuando yo leí esta frase me recordó algo, y me fui a revisar prédicas de hace varios años, y en el 2020, finales de 2020, hay una prédica que el Señor me estuvo hablando a mi corazón sobre el pasillo de la espera, y empecé a leerla, y a través de lo que el Señor me ha revelado hace ya, estamos hablando casi 3 años, el Señor también empezó a hablar a mi corazón. Era algo que yo estaba compartiendo porque sé que muchas personas estaban experimentando espera y desafíos y todo el tema de la pandemia, que cuándo esto va a terminar, que no hay trabajo, que personas fueron despedidas, que se murió un familiar. ¿Cuándo va a terminar esta prueba? Si se cierra una puerta, cuando se cierra una puerta puede ser el significado de pérdida, de dolor, de escasez, lo que sea. Y tenemos esperanza de que un día se va a abrir otra puerta. Creemos que el Señor es un Dios de promesas. Pero el pasillo que hay en el medio, hay un pasillo donde seguimos caminando, vemos la puerta, sabemos que es para nosotros, tal vez no sabemos qué hay del otro lado, no sabemos si alguien nos está esperando del otro lado de la puerta, pero ese pasillo es importante, y ese pasillo es el taller del Señor, es el proceso donde aprendemos a depender más de Él, y donde nos prepara, ese pasillo nos prepara para lo que hay del otro lado de la puerta. Es más, si no tuviéramos ese pasillo, puede ser que ni siquiera nos demos cuenta que abrimos la puerta y ya estamos en el otro lugar, y podemos perder realmente la verdadera bendición de lo que hay del otro lado de la puerta, si nuestro corazón y nuestra mente no está lista para recibir lo que está allá. Entonces, hay 6 puntos en una transición. El número 1 es ruptura, desapego, separación, desorientación, descubrimiento y después nuevo comienzo. Todas estas cosas en diferente orden, muchas personas las viven en medio de transiciones. En lo personal le podría decir que nosotros lo hemos vivido también, no en este orden, pero lo hemos visto. Hemos experimentado desapego, hemos experimentado separación, hemos experimentado desorientación, ¿verdad? De estas son cosas que tal vez uno nunca quiere hablar desde un púlpito, pero son importantes, es importante hablar. La otra semana, si Dios lo permite, vamos a tener como una charla, un conversatorio con Jota, y vamos a estar respondiendo diferentes preguntas, tal vez como hablar más desde un punto personal, por los que quieran saber qué es lo que vamos a ir a hacer a México, cómo nos estamos preparando, o cómo nos sentimos ahorita, o incluso si alguien tiene alguna pregunta que quiera compartir, la puede hacer. Va a ser como un poco más cercano, así que por favor no se lo pierdan, va a ser el otro fin de semana. Pero algo que nos gustaría compartir hoy es que yo creo que este es el proceso en el cual cualquier misionero y cualquier persona que también sirve al Señor, o que está en un proceso como el de Jota, incluso que está asumiendo un liderazgo en una iglesia como pastor, todas estas cosas tienen transiciones. Cada persona que experimenta un cambio, que se le muere un ser querido, que lo despiden del trabajo, que le rompe la novia, que se iba a casar y ya no, todas esas cosas tienen un proceso de transición, y es importante aprender cómo navegarlos a través de la ayuda del Señor. Entonces, volvamos un poquito a la historia de David, aunque sí. Hablando de esa transición, usted en Primera de Samuel, ¿verdad? Hay muchos capítulos sobre esta historia, pero desde que David es ungido hasta que él se convierte en rey pasan muchos años, ¿verdad? Se dice que más de 10 años, y él ahí
pasó por todo lo que mencionamos así muy por encima, por una ruptura, por desapego, por separación, por desorientación, por descubrimiento, y ese día en que ya llegó al trono, digamos. Sin embargo, ahí empieza otra etapa, ¿verdad? Y ser el rey de Israel en ese momento no era así como que usted quisiera, yo no sé, era solo propósito, promesa de Dios, ¿verdad? Y mucho amor para su pueblo, porque es el pueblo de Dios. Pero, en fin, David ahí empezó a experimentar, ¿verdad? ¿Quién era el rey en ese momento? ¿Quién se acuerda quién era el Saúl, rey en ese momento? Sí, Saúl, estaba el rey Saúl. Idealmente, en un mundo ideal, a usted le promocionan, ¿verdad? Y usted pretende que el rey actual le ayude, le oriente, le guíe, le aconseje. Es más, que lo deje estar usted ahí en el palacio y que usted vea y aprenda. Básicamente, estamos hablando de ser rey de una nación entera, ¿verdad? Pero resulta que Saúl hizo todo lo contrario y en su corazón pasó de agradarle a desagradarle por completo David, porque hubo celos, porque hubo envidia, porque David era muy fuerte, y usted conoce este canto, ¿verdad? Saúl mató a miles y David a sus 10,000, ¿verdad? Y ahí el rey Saúl dijo: este está siendo mayor que yo, este va a tener como que más gloria que yo. Y dice la palabra, quiso matarlo. Y ahí empieza un proceso muy duro para el rey David. Y solamente le quiero hacer esta pregunta: ¿en qué momento Dios, el Padre, dijo: ok, David, ya? Obviamente Dios ya sabía cuál iba a ser ese día y esa hora, pero Él dijo: ok, David, ya. No fue cuando le cortó la cabeza a Goliat y dijo: uy, este está muy fuerte y ya. ¿Qué era qué habilitó a David para ese momento? ¿Qué fue? Usted me puede decir, claro, el carácter. Cuando su carácter ya se vio un poquito listo, ahí Dios dijo: ya. Y no, todo eso fortaleció, o se me va la palabra, formó el carácter de David para ese puesto. Pero ¿qué fue? Cuando David estuvo listo. Y vamos a leer 1 Samuel 36. 1 Samuel 36. ¿Lo tienen? Dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y ahí fue. Qué feo, ¿verdad? Estaba angustiado, estaba triste, preocupado, lo querían matar, su pueblo estaba en lo mismo, pero ese fue el momento. ¿Por qué? Porque dice: David se fortaleció en Jehová su Dios. Y ahí ese hombre entendió que solo en ese lugar, que solo fortaleciéndose en el Señor, él iba a poder ser el rey que se esperaba. La promesa se iba a cumplir. Era para estar ahí, era estar de rodillas, fortaleciéndose en el Señor. Amén. Amén. Bueno, es interesante ver que la progresión en las pruebas de David, que vamos a estar hablando un poquito más, porque no fue solamente una. Sus pruebas no fue solamente que Saúl de otra manera lo rechazara y que lo empezara a perseguir. Él vivió muchas otras cosas de las cuales nos gustaría hablar, pero es bueno ver que aún en medio de las pruebas, lo que enfrentó David, lo que él vivió, es valioso comprender el significado de lo que él realmente eligió. Esto se convirtió realmente que en el momento clave cuando él fue nombrado rey. Y lo que yo puedo ver es que ¿qué fue lo que marcó la diferencia en la vida de David? Y era que él tenía una intimidad singular y él tenía una obediencia y un amor específico, claro, con Dios. Yo no sé, tal vez nosotros hoy leemos los salmos y podemos ver
muchos cánticos, podemos ver todo lo que sucede incluso más adelante cuando él ya es rey y él establece y forma el tabernáculo de David. Y hay muchos elementos interesantes con respecto a la manera en que David revolucionó la adoración. Antes del tabernáculo de David, el tabernáculo de Moisés, era más que todo ceremonial, era una estructura, las personas presentaban sacrificios y era su manera, de otra manera, traer adoración a Dios a través de los animalitos y todo este tipo de cosas. Algo muy interesante, cuando David establece el tabernáculo, o lo que es llamado el tabernáculo de David, no tenía paredes, solamente era una carpa y cualquier persona podía entrar. Ya no había limitaciones de que si una persona estuviera enferma o no. Es algo muy interesante, si usted lo puede leer. Había una libertad de adoración y reflejaba mucho el corazón de David en ese sentido, que era una adoración libre, donde las personas podían venir y entrar a la presencia de Dios. Eso fue algo que caracterizó el corazón y la adoración que David de otra manera presentaba al Señor. Él lo buscaba en intimidad. Hemos escuchado, y yo sé que usted ha escuchado muchas veces estas prédicas de cómo Dios preparó a David cuando él pastoreaba las ovejas, y la historia de que se peleó con un león y que con un oso y todo este tipo de cosas, cómo él se preparó en lo secreto. La clave de David para enfrentar y un día convertirse en rey fue la adoración, fue su intimidad con él. Porque al final, ¿qué significa para nosotros fortalecernos en el Señor? ¿Qué es fortalecernos en su presencia? ¿Qué es lo que hacemos cuando le adoramos? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos con Él ahí? ¿Qué es? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Esa es mi pregunta. ¿Solamente hablarle? ¿Solamente porque hay que hacerlo y ya? Es amarlo, es tener una relación con Él, y es un intercambio. No solamente es hablarle a una imagen de yeso y que no haya respuesta. Es realmente un intercambio, es recíproco. Tú le amas, le hablas, estableces una relación con Él, pero hay una respuesta, hay intimidad, hay amor. Eso es lo que nos permite seguir, es lo que nos permite continuar aún en medio de cualquier transición. Y otra cosa que me gustaría ver súper rápido, viéndolo, me gustaría ver desde la perspectiva de David. Digamos que usted es David, usted acaba de matar a Goliat, ¿verdad? Sabemos la historia, yo creo que es una historia que muchos no sabemos. Acaba de matar a Goliat, tiene una victoria increíble contra los filisteos, ¿verdad? Recordemos que en este momento era un momento muy próspero del pueblo de Israel. Antes no eran una nación establecida. A partir de la época de los jueces y todo lo que habían hecho, el pueblo de Israel se estaba convirtiendo en una nación próspera. Estaban viendo resultados y ellos dicen: queremos ser como las otras naciones. Por eso le pidieron a Dios que les diera un rey, pero conforme al corazón de ellos, de lo que ellos querían, que les dio a Saúl. Pero toda esa estabilidad, todo ese plan que parecía florecer, en este momento se ve amenazado por todo lo que habían trabajado, por todas las promesas. Se ve amenazado por los filisteos. Los filisteos están a punto de invadirlos y quitarles todo lo que tienen. Es por eso que es importante entender que la victoria que David tuvo ante Goliat fue algo inminente, fue algo que cambió o que marcó, fue una gran victoria. Trajo demasiado gozo al pueblo de Israel. Es por eso que a él las puertas del palacio se le abren. Si usted ve la historia, dice que el rey Saúl casi que lo adoptó como un hijo. Él pasó de vivir pastoreando ovejas a tener un lugar en el palacio del rey. Entonces yo, tratando de pensar como David, trataría de imaginar que él está en este momento pensando: oh wow, si era cierto, cuando vino Saúl hace no sé cuánto tiempo, perdón, Samuel vino hace un tiempo y me ungió como rey, se está cumpliendo la promesa. Dios me dio la victoria contra Goliat, se me abrió un espacio, no solamente, sino que él empezó a encontrar favor. Empezó a ver el hijo del rey, el príncipe, se convirtió en su mejor amigo. Después
se casó con la hija del rey. Todo parecía ser una antesala. No había dudas, él no podía tener dudas que el cumplimiento de la palabra de Samuel sobre él parecía inminente. Pero un momento a otro, todo cambió. Y empezó el proceso de la transición para la vida de él. Hay un libro que se llama Historia de 3 monarcas, que dice lo siguiente: David necesitaba vivir lo que vivió con Saúl para que todo lo que había de Saúl en él muriera. Todo lo malo que vivió con Saúl, todo el ejemplo que vivió con Saúl, hizo morir en él todo lo que en su corazón había de Saúl, para poder ser el rey David, para poder ser su identidad como Dios lo había llamado a ser, para que en el momento de la prueba, que yo no sé si ustedes saben cuál es, pero este libro habla de 3 monarcas: Saúl, David y Absalón. A David le tocó un momento tener la posición de Saúl frente a su hijo Absalón, y fue por lo que él vivió y por lo que él escogió que él pasó la prueba de no convertirse en un Saúl frente a su hijo Absalón. Yo quiero, si pueden cerrar sus ojos un momento, es que los veo como, no entiendo nada de lo que están diciendo. Yo no sé si es mi perspectiva, pero si pueden cerrar sus ojos un segundo y que el Espíritu Santo le ponga a usted en esta mañana, porque usted vino a este lugar, usted decidió congregarse el día de hoy para alabar a Dios, pero Dios quiere hablarte, Dios quiere darnos hoy a todos algo, como una palabra específica. Entonces, si usted le pregunta al Espíritu Santo, ¿estoy en medio de una transición? ¿O aquello fue una transición? ¿No he resuelto algo en mi corazón? Espíritu Santo, muéstrame, háblame y transforma mi corazón. Gracias porque me amas y porque la palabra de Dios nos habla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, el rey Saúl empezó en ese momento, como les decía. David llegaba de la guerra, ¿verdad? Y era un excelente guerrero. Entonces venían esos cantos que mencionamos ahora. Voy a leer 1 Samuel 18, versículo 8. Cuando Saúl empezó a escuchar todo esto, dijo: y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Salto al versículo 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Amén. Jehová estaba con él. Pero en ese momento el su rey, que era Saúl, ya no lo vio con buenos ojos, y ahí quiso matarlo, y usted conoce las historias. Entonces habían celos, ¿verdad? Había rechazo, más que celos, y dicen que él mata 10,000 y yo solo 1,000. Era rechazo, este rechazo en mi corazón, y estamos hablando del rey al futuro rey. Imagínense ustedes, no solo para David, sino para el pueblo, vivir eso, ¿verdad? Era muy difícil. Entonces el corazón, el carácter de David ahí se vio no solo formado, sino transformado, porque no veamos la transición o no veamos esa prueba como, ay, es que Dios me está formando. No, es transformando, es que ya eres así y te vas a transformar en algo mejor. Amén. Como David, de cuidar ovejas, muy honroso, pero Dios quería otro lugar para él. Es una transformación, y para eso hay que lidiar con el rechazo. ¿A quién le gusta ser rechazado? A nadie. Es muy doloroso. Yo prefiero que me critiquen, que me juzguen, que no sé, a que me digan no quiero nada con usted. Es tan doloroso, pero en la Biblia está, y a los hombres y mujeres de fe les sucedió. Y
Y David no estaba haciendo algo incorrecto para ser rechazado. Y eso que le quede claro, muchas veces te rechazan por estar haciendo lo correcto. ¿Sí? Ok. Muy bueno, yo estaba como, sí, qué chido eso que está diciendo, ¿verdad? Es que tal vez podemos pensar en la vida de David y no queremos tampoco como dar demasiadas vueltas en esto, pero la verdad es que Dios nos habló muchísimo sobre esta historia porque nos identificamos mucho. Tal vez contando nuestra historia, son 13 años de servirle al Señor y ver cosas que hemos vivido y que el Señor nos ha llevado y nos ayuda a entender que estamos en medio de una transición, en medio de un proceso. Y tal vez podríamos enfocarnos que el mayor desafío que vivió David fue el rechazo del rey, pero es interesante cuando leemos 1 Samuel 23 en adelante y empezamos a ver cada uno de los textos, podemos ver que mucho más cosas él experimentó y tuvo que enfrentar. Una más fue que él fue traicionado por los judíos, por sus hermanos judíos. Y lo que pasa acá es que David iba hacia una batalla y de otra manera él estaba enfrentando un grupo de filisteos. Voy a tratar como de resumirlo para no dar demasiadas vueltas, pero cuando él pide apoyo al pueblo de Israel para enfrentar esta batalla, a él le responden que más bien este grupo que iba a venir a apoyar en la batalla, más bien lo van a entregar a Saúl. Entonces él se siente rechazado nuevamente. Y bueno, y más adelante, no sé si quieres seguir, la verdad. Es para resumir un poco la historia. 1 Samuel 22:2. Vean, estamos hablando del futuro rey de Israel, ¿verdad? El hombre fuerte, el guerrero. Y está en la cueva de Adulán en este momento y vean a los que Dios les puso a su lado. 1 Samuel 22:2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. O sea, nada que ver, ¿verdad? O sea, usted sabe que es de, ok, voy a la guerra, ¿y quiénes son? Los afligidos, los tristes de espíritu, endeudados. Hay algo más horrible que estar endeudado, ¿verdad? Eso te carga, no estás al 100 para, en este caso, ser uno de la mano derecha del gran guerrero David, ¿verdad? Afligidos, tristes de espíritu, amargura, endeudados, y esos fueron los que se le dieron ahí en la cueva de Adulán. Y David, ¿qué hizo? Y esto es una gran prueba para su corazón, y en amor dijo: yo puedo hacer algo con ustedes, pongámonos a trabajar. Y los entrenó, y ahí más adelante dice que de los 400 muchos quedaron en el camino porque estaban muy cansados y no lo lograron, y siguió solo con 200, pero siguió. David no se desanimó, David siempre dio en amor lo mejor de sí. Si era adoración, era adoración. Si era cuidar las ovejas, era cuidar las ovejas. Si era estar en guerra, era guerrear. Y si era capacitar a otros, era hacerlo con el corazón correcto, aun cuando esos otros eran los rechazados de la sociedad entera. ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí, bueno, hay algo muy interesante de esta parte, y es que, como decía Gaby, estas personas de una u otra manera no tenían como una esperanza de vida. Si estaban en esa cueva, en realidad era porque ya se habían rendido de una otra manera. Ahí vemos el liderazgo realmente en David, de poder formar a estas personas y hacerles creer en ellos. Algo interesante que dice acá también es que 4, si usted ve la historia de todo el desarrollo después del reinado de David, 4 de estos hombres se convirtieron en matagigantes, o su fama era porque mataban gigantes. Hay una frase de Bill Johnson muy interesante que decía que si quieres convertirte en alguien que mata gigantes, sigue a un mata gigantes, porque esa era una de la fama que tenía David, haber matado a Goliat.
Entonces, si queremos realmente enfrentar cosas en la vida que son desafíos grandes, aprendamos a seguir hombres en la fe, personas, historias de la Biblia, personas que están realmente matando gigantes, que están matando gigantes del temor, y sigamos esos ejemplos. Si David lo hizo con 400 personas que de otra manera se habían rendido ya en sus vidas, yo creo que con nosotros puede hacer muchísimo más. Aquí hay personas que están perseverando en el Señor, todos tenemos diferentes desafíos, pero si realmente ponemos nuestra esperanza en Él y seguimos a Jesús, que es el matagigantes por excelencia, podemos empezar a realmente derrumbar fortalezas y cosas que no nos están permitiendo avanzar en el propósito de Dios para nuestras vidas. Como para agregar también otras cosas en las cuales David tuvo que enfrentar, ¿cuántos de aquí han sido tal vez rechazados por sus amigos en algún momento? Sí, a mí me ha pasado. O rechazados por personas que tal vez no nos conocen o no han tenido la oportunidad de conocernos, sí. Pero imagínese todavía ser rechazado por sus enemigos, ¿verdad? Yo creo que ya ese es el nivel más grande que usted puede caer, digamos, en este sentido. Voy a explicarlo. David, no se sabe en la historia, él huía de Saúl y de otra manera se encontró en la tierra de los filisteos. Él hace una alianza de otra manera con los filisteos para buscar salvar su vida, para que Saúl no lo mate. Entonces los reyes, los príncipes filisteos le dan una ciudad que tal vez usted lo ha escuchado, que se llama Siclar. ¿Ha escuchado esa historia? Siclar es una ciudad en la cual él vivía. Resulta que van a una batalla. David había generado cierta fama por asaltar ciertos grupos de israelitas que iban y rodeaban a los filisteos. Entonces él tuvo cierta fama de ser un gran guerrero. Entonces los príncipes de los filisteos le dicen al rey: llevemos a David y a sus hombres porque son muy buenos para la batalla, para que nos ayuden en una de las batallas más decisivas en contra de los filisteos, contra Saúl y el pueblo de Israel. Entonces los príncipes le dicen esto a los reyes y los reyes dicen no. Él en medio de la batalla se va a poner a favor de los israelitas y vamos a perder la batalla. Entonces él fue rechazado también por los que eran sus enemigos y eran sus supuestos aliados. Fue una serie de rechazos, de que no lo quería nadie, de que su corazón estaba enfrentando realmente lo que era la separación. Volviendo al tema de lo que estábamos hablando, su corazón necesitaba separarse por completo de lo viejo, de lo antiguo, de su propósito anterior o de lo que él vivía antes, para poder abrazar el nuevo propósito que Dios tenía para él. Hay una frase, perdón que digo, pero que siga acá, pero algo interesante que dice el pueblo de Israel y de las transiciones es que si quieres tener la tierra prometida, no puedes traer Egipto contigo, no puedes tener las dos. Para poder tener la tierra prometida, tienes que dejar Egipto. Y yo sé que esto suena, pues, en cualquier historia, o no sé para qué usted lo pueda comparar, pero en este caso podemos ver claro, ¿verdad? Ahora nosotros que lo vemos desde este lugar, que Egipto representa tal vez algo negativo. Uy, sí, claro, obviamente tenían que dejar Egipto, vivían en esclavitud y todo lo que tal vez dentro de la mente cristiana representa Egipto, ¿verdad? Representa el mundo, representa el pecado y otras cosas. Pero lo que ellos estaban viviendo, yo creo que es importante a veces entender dentro del contexto. Eso es lo que ellos habían vivido por más de 430 años. Era su historia. Sus hijos habían nacido, sus nietos, o sea, cuántas generaciones habían llegado. Esa era su realidad. Egipto era su realidad. Tenían sus casas, su comida, todo estaba ahí. Que era duro, sí, que vivían en esclavitud también, pero el dejar esas cosas, esos patrones, no fue fácil para ellos. Hacia lo incierto, hacia lo que no sabía que venía, pero Dios sabía que ellos necesitaban dejar Egipto en el desierto. Los eruditos nos dicen que cruzar el desierto
desde Egipto hasta la tierra prometida eran 11 días. 11 días. ¿En serio? Duraron 40 años por aferrarse de otra manera, por abrazar el miedo, pero también por que ellos querían traer Egipto consigo a la tierra prometida. Si queremos la tierra prometida, por más que nos duela, por más difícil que sea la separación, el dolor, sentirnos como en algún momento de nuestras vidas como, no sé, como que ya no pertenecemos a un lugar, etcétera, debemos hacerlo de otra manera, porque tenemos que dejar Egipto para poder entrar a la tierra prometida. Amén. Primera de Samuel 30, del 3 al 4 y versículo 6, dice: Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. ¿A alguien le ha faltado las fuerzas para llorar? O sea, que usted ya está, que ya no puede ni llorar más. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Ahí no era ni su enemigo, eran su propio pueblo, los suyos, los íntimos, los que estaban ahí. Le llegó el rumor, o sea, no era como solo en el pueblo, llegó a él. Querían matarlo y apedrearlo, porque estaban en angustia, estaban desesperados, estaban muy tristes. ¿Y qué hizo David? Se fortaleció en el Señor. Ya casi terminamos. Y cuando uno decide fortalecerse en el Señor, suena como fácil y como lógico porque usted ama al Señor. Pero cuando está todo este escenario, ¿verdad? Póngale su propio escenario, como que nos resistimos a llegar a ese lugar. ¿Por qué? Sinceramente no lo sé, pero el amor sostiene, el amor motiva, el amor te guarda y te protege, pero también te expone. Usted decide amar a alguien y usted se expone, así para que le den, como dicen, y está bien, pero el amor te protege también. El amor empodera. De ahí nace el llamado y propósito, la famosa frase de que es de Él y para Él, de que lo hacemos por Él y para Él. Amén. Ahí el amor cobra sentido. Y 1 Corintios 13:13, volvemos al principio. 3 cosas duran para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Amén. Porque sinceramente usted a veces siente que su fe, usted sabe que tiene fe porque sabe que Dios se la dio, pero no sabemos cómo dónde está. Y la esperanza a veces no la vemos tampoco. Pero sosténgase de esto, la mayor de estas es el amor. Y dice la palabra que nada nos va a separar del amor de Dios. Amén. Entonces ahí estamos seguros. Pero ya dejando de pensar un poco en nosotros, ¿qué vamos a hacer con ese amor? ¿Verdad? Ya dejando su escenario y su propia historia, ahora, ¿a quién puedo amar? ¿Qué puedo hacer por alguien? Y es que de esto se trata. Eso fue lo que Jesús hizo, es lo que nosotros vamos a hacer algo por alguien. Amén. Fortalézcase en el Señor. Iglesia, levantémonos ya. Creo que esta comunidad ha pasado por muchas cosas, y toda iglesia, ¿verdad? Pero nos cambiamos de local, a los 4 meses pandemia, empezar a hacer grabaciones, nadie sabía nada, Jota editando como loco todo el día, y de repente ya como, ay bueno, ya pasó, ya nos estamos congregando otra vez, y pum, viene
Dios diciendo que nos manda a otro lugar. Y yo decía, pero ya, o sea, yo creo que ustedes son tan valientes y tan llenos de amor, de verdad, se los digo, porque los conozco, que yo creo que ya es hora de ver al lado, adelante e incluso atrás, solo para ver a quién puedo ayudar y amar. Y saben que ahí cobra sentido todo, porque es que si decimos amar pero no hacemos, te empiezas a frustrar y empezamos a culpar a otros y nada que ver. Entonces creo que fortalézcase, aumente su fe, llénese hoy de esperanza que es Jesucristo y nadie ni nada más, y amemos. Amén. Vamos si usted se sabe esta canción, cántela o haga lo que quiera hacer, pero para nosotros no va a llorar. Es muy importante porque todo empezó aquí. Todo empezó cantando y bailando, en todo lado, siempre. Entonces es como nuestro lugar seguro y nada más queremos hacerlo, pero lo invitamos a ustedes a que se nos unan y fortalézcase su corazón en el Señor en esta mañana.